La temática que hemos escogido para presentarle en este Simposio Nacional de Asesoramiento Jurídico es el de la propiedad intelectual en las industrias creativas y de ciencia e innovación, tratando de enfocarlo en algunas herramientas y aspectos que debe considerar el asesor jurídico en su desempeño, el consultor jurídico en su desempeño, y que están especialmente vinculadas con las temáticas ya particulares de la propiedad intelectual, el contexto socioeconómico de florecimiento, desarrollo, impulso de las industrias creativas, orientadas por otra parte con las políticas de ciencia e innovación y su carácter de sector protegido y sector con especial atención desde las políticas públicas en el país. Y entroncan todos con una problemática esencial, que sería la relevancia que tienen los derechos de propiedad intelectual en el comercio internacional, tanto en la adquisición como en la exportación, o sea, en la transferencia de tecnología, que ha sido declarada en varios momentos como un aspecto importante, relevante en el comercio exterior, en la actividad del comercio internacional en sentido general. La premisa que defendemos con la presentación es que la propiedad intelectual genera un grupo de herramientas, un set de herramientas, un toolbox que se relaciona sobre todo con la creatividad, con la innovación y la ciencia, y que son vectores importantes en el desarrollo socioeconómico del país. Cuando hacemos una revisión en el contexto cubano de surgimiento de nuevos actores de la economía y nuevas figuras que han encontrado protección, amparo y regulación en el contexto de actores cubanos, nos damos cuenta de que en las industrias creativas, aquellas que están relacionadas sobre todo con la generación de resultados de propiedad intelectual, de creaciones intelectuales, hay una exploración de personificaciones jurídicas, de formas organizativas de la explotación de estos derechos de propiedad intelectual novedosa. Esto es un aspecto que siempre ha marcado los derechos de propiedad intelectual. Cuando se hace una revisión, por ejemplo, en el ámbito de ciencia e innovación tecnológica, encontramos figuras como los parques tecnológicos, como las empresas de interfaz de las universidades, como el caso de la fundación, que vienen a dinamizar, viabilizar, articular la transferencia de tecnología y de resultados de investigación hacia el tejido económico y empresarial nacional y, por supuesto, extranjero en el caso de que hayan obtenido esta protección. Y en el ámbito de los nuevos actores de la economía también vemos un florecimiento en algunos sectores de figuras en forma de MIPYMES que ya tenían un reconocimiento a partir del decreto ley 370 de la informatización de la sociedad cubana, que permitía a los desarrolladores de software, a los programadores de programas informáticos y de aplicaciones encontrar un respaldo no solo desde el punto de vista de la propiedad intelectual, sino también como una forma de desarrollar esta actividad económica y poder comercializarlo. De hecho, se ha informado en datos estadísticos recientes que este es uno de los sectores que tiene exportación de productos y servicios con un marcado, con una intencionalidad y marcada como uno de los sectores de generación de inversión extranjera también, ¿no? Bueno, por otra parte, encontramos también en las creaciones más relacionadas con las creaciones literarias, artísticas, científicas y audiovisuales un régimen especial de protección. O sea, desde el momento en el que se revisa la autorización del ejercicio de actividades por cuenta propia, se habían excluido y se habían sometido a un régimen especial, por ejemplo, las creaciones audiovisuales y otras actividades como la de diseño, maquetación y otras relacionadas sobre todo con el diseño gráfico visual, también habían tenido un reconocimiento dentro de la figura del TCP. En cuanto a estas especiales, por ejemplo, el mercado del arte, galerías de arte, habían tenido una protección con un régimen especial y el decreto ley 373 del creador audiovisual también permitía el florecimiento de la industria audiovisual con el registro que se estableció para ello y con un régimen particular. O sea que la idea sería revisar cómo junto con el reconocimiento de nuevos actores de la economía y junto con las MIPYMES como figura que ha diversificado los actores, sobre todo ya existían otras figuras en otros sectores, otro tipo de personificaciones jurídicas que se han venido incorporando a la diversidad de actores económicos en el contexto cubano diferentes de las empresas. Por otra parte, en el sector empresarial estatal
se ha también catalogado, calificado, evaluado y declarado a algunas empresas como empresas de alta tecnología, que sería el caso de las empresas de Biocuba Pharma y las de Sigmatel, que tras un proceso de evaluación adquieren esta condición y eso las convierte en punta de lanza también para la generación de resultados de innovación, investigación y desarrollo que pueden ser protegidos en el contexto de propiedad intelectual y exportados, por supuesto, que implican también una inserción en el mercado de tecnologías particulares que se desarrollan en esos ámbitos. O sea, en conclusión, tenemos un entramado, una web bien interesante de personificaciones jurídicas, de figuras jurídicas, que han ampliado la tradicional visión de que solo desde la empresa estatal o desde las universidades se venían realizando, otras que son de interfaz que vienen a dinamizar esta vinculación entre la empresa y a verificar y consagrar la relación universidad-empresa, que parten sobre todo de la generación en el contexto universitario y a petición de las empresas de resultados de investigación que pueden ser transferidos y absorbidos por el tejido empresarial cubano, ¿no? Que sería en definitiva la realización de esta vinculación en sentido general. Otra idea que queríamos destacar es que definitivamente es relevante que mediante la inversión extranjera, el comercio exterior y en sentido general el comercio internacional, dada la gran utilización que tienen estas herramientas para transferir, comercializar resultados de propiedad intelectual y derechos de propiedad intelectual, bueno, vienen a ser una constante en la dinamización, repetimos, de la actividad económica y del comercio relacionado y del comercio en sentido general relacionado con estas industrias creativas en contextos tradicionales y en un contexto también de economía digital, como habíamos venido exponiendo. Queríamos también presentar una idea. Cuando hacemos una revisión de los nuevos sujetos y de estas personificaciones jurídicas, usted observa a primera vista una claridad o una puntualidad en cuanto a la configuración del modelo de negocios, que es uno de los aspectos que se ha hablado en esta jornada. A ver, son modelos de negocio que se basan en la obtención y en la generación de resultados que a su vez son protegibles en mayor medida mediante diversas modalidades de derechos de propiedad intelectual. Acá el modelo de negocio se basa en ese aspecto de creatividad intelectual y de generación de ese resultado. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con muchas MIPYMES que han sido aprobadas recientemente, donde el objeto es bien diverso, amplio y se equiparan quizás con actividades que abarcan muchas otras sectores y actividades que no se ven claras en un modelo de negocio. Aquí en el ámbito de las industrias creativas, culturales, la digitalización, está más claro cuál sería ese modelo de negocio y eso permite ordenar y avanzar en comparación con otras figuras, con otros actores, hacia los objetivos que sería el de crear el resultado y de transferirlo y así generar ingresos para esta. Por lo tanto, se avisora que van a ser modelos exitosos y que van a ser personificaciones jurídicas en gran sentido exitosas, aun y cuando tienen que transitar por el Valle de la Muerte, por todas las dificultades socioeconómicas y de generación de resultados y de la capacidad extractiva que tuviera el tejido empresarial nacional, lo cual también puede equilibrarse con la tendencia marcada hacia la exportación, hacia la protección en el ámbito internacional de estos derechos. Esto nos parecía que también es una cuestión clave a la hora de poder estudiar concretamente estas nuevas figuras y los modelos de negocio que han venido a diversificar la actividad. Cerrando la concepción del contexto cubano, la noción, la exposición de cuál es el contexto cubano en el que se desenvuelven estos temas, creo que sería importante, ¿no? Recalcar una voluntad política y un reflejo constitucional de esta voluntad política como sector priorizado de la gestión de la ciencia y la innovación y que se implemente, instaure en el contexto cubano una economía basada en el conocimiento. Una economía basada en el conocimiento en estas industrias culturales y creativas que abarca varios sectores de la actividad económica.
También se han orientado políticas públicas en materia de ciencia, innovación, con la creación, por ejemplo, del Consejo Nacional de Innovación en materia de ciencia, en materia de propiedad intelectual, en materia de diseño, la de inversión extranjera, que tiene un aspecto importante en la adquisición de tecnologías y en la inversión extranjera en estos sectores, y que no pueden soslayarse, ¿no?, a la hora de exponer el contexto en el que se desenvuelve este escenario, que es bien propicio, aunado al aspecto que habíamos hablado anteriormente de la diversificación de actores y la experimentación en este ámbito y la calidad en cuanto a la configuración, conformación del modelo de negocio, que no pueden desconocerse. Y debemos sobre todo reconocer el basamento constitucional que tendría una especie de tríada regulatoria a la hora de configurar este régimen. Primero, el artículo 21, que es constitucional en relación con la ciencia y la innovación en el contexto cubano y la voluntad de que se convierta en un elemento del desarrollo nacional. Y por otra parte, tendríamos también la definición de las políticas públicas desde el artículo 32 y como tercer elemento de la tríada, un reconocimiento constitucional del derecho de los creadores de las obras intelectuales, un reconocimiento que al mismo tiempo tiene las dimensiones tradicionales de los derechos de propiedad intelectual y un beneficio económico, un reconocimiento de una dimensión económica del creador como derecho a tener una remuneración por la explotación que se haga de estos resultados, o sea, consagrado en el artículo 62 de la Constitución. Con estos tres artículos y otros que irradian y complementan desde la Constitución económica y desde los derechos estos temas, nos parece que hay todo un andamiaje constitucional, un basamento para poder explorar la protección de estos temas. Ahora, lo anterior debe conectarse con las particularidades del régimen jurídico de la propiedad intelectual en Cuba. Propiedad intelectual lato sensu, en el sentido de abarcar tanto las modalidades de la propiedad industrial, invenciones, dibujos y modelos industriales, ya que serían las relacionadas con creaciones intelectuales, y otras vinculadas con signos distintivos del empresario en el ejercicio de su actividad económica, donde entrarían las marcas, nombres comerciales y el resto de los signos distintivos por una parte, y los derechos de autor y conexos, que también tienen, sobre todo para las industrias culturales, para las industrias creativas, una relevancia marcada, y han definido esa particularidad a partir de los modelos de negocio y de la actividad económica que vienen desarrollando. Por lo tanto, sería, creo que inapropiado en el contexto actual, un abordaje de los derechos de autor y conexos solo desde la perspectiva de su carácter de derechos privados, para incorporar también la dimensión económica que ya sí tenía un poco la propiedad industrial. O sea que nos parece que en el contexto cubano el estudio en sentido general de estas modalidades de propiedad intelectual, sobre todo en el contexto de las industrias culturales, creativas, de la economía del conocimiento, es importante por todas las cuestiones relacionadas con los modelos de negocio, la diversificación de actores de la economía, lo cual daría una mayor posibilidad de un tratamiento adecuado jurídicamente en función de que cumplan su rol en el contexto socioeconómico cubano. Esa diversidad de derechos y figuras de propiedad intelectual es importante reconocerla. En dependencia del tipo de creación intelectual, será la modalidad de protección que permitirá encuadrar en esos requisitos sustantivos, requisitos de protección, cuál sería la modalidad ideal para proteger esa creación intelectual. Igual se puede apelar en muchos casos a la acumulación de protecciones cuando diversos elementos pueden encontrar protección por diversas modalidades, lo cual desde el punto de vista doctrinal sería el criterio de protección acumulada de los derechos de propiedad intelectual. Lo importante, el primer elemento del kit de herramientas que debe tener el asesor jurídico en su actividad de asesoramiento en sentido general es dominar cuáles serían los aspectos relacionados con la obtención de los derechos de propiedad intelectual. Que esto sabemos que en el contexto nuestro no es lo que interesa a todos los asesores jurídicos en el desarrollo de su actividad. Lo primero sería echar manos
a la legislación vigente sobre estos temas, a los fundamentos teóricos de los derechos de propiedad intelectual, considerando sobre todo que se tratan de derechos de exclusiva, o sea, protección que te va a permitir tener una posición jurídica de exclusiva, de explotación exclusiva en el mercado y obtener ingresos a partir de la comercialización de esos bienes intangibles, de esos bienes inmateriales que encuentran protección mediante las diversas modalidades de derechos de propiedad intelectual. O sea que el primer kit para ese toolbox sería echar mano a la legislación y a los regímenes jurídicos particulares de las diversas modalidades de propiedad intelectual que son proclives a obtener tanto en esos modelos de negocio como en las actividades tradicionales de la empresa y buscar todos los mecanismos de protección de esos derechos de propiedad intelectual que le den al empresario una posición negociadora favorable a la hora de transferir esos resultados y obtener ingresos. El segundo aspecto sería revisar todo el andamiaje o el espectro de modalidades y de situaciones contractuales, negociales en las que se involucran las empresas y que pueden mostrar o manifestar de que no se le presta todavía a algunos temas la atención necesaria. Yo trataré de poner un breve ejemplo para tratar de contextualizar lo que estamos diciendo. Primero, en el actual contexto, en el actual escenario de informatización de la sociedad cubana, en el desarrollo de la actividad empresarial es imposible que no se acuda a un desarrollador de software, a una empresa de software, ¿ya? Y con la misma diversificación de actores y la variedad de oferentes que existen ya en el mercado de las tecnologías informáticas en Cuba, usted puede acudir a una MIPYME, a un desarrollador ya de forma individual o una empresa estatal que desarrolle esta actividad. Y usted le ofrece a esa empresa un grupo de información valiosa que se puede traducir en una plataforma, en una aplicación informática, en un programa informático que le permita gestionar su actividad económica, donde pudiera ser tan sensible como aportar datos contables financieros o esenciales al modelo de negocio de la empresa. Y acá muchas veces se pasa por alto los aspectos de confidencialidad, se pasa por alto la evaluación de esa información y se pasa por alto la compartimentación o la adopción de medidas que permitan esa información que es propia de la empresa, protegerla mediante la utilización de uno de los sectores de protección de la propiedad industrial, que puede ser el de información no divulgada o secreto empresarial, cualquiera que sea la denominación que desde el punto de vista doctrinal se emplee, pero que está claramente previsto en el Decreto Ley 337 del año 2016, en vigor desde el año 2018, con su aplicación en Gaceta Extraordinaria 40. Entonces, de 2018. Entonces, esto es un aspecto al que echar mano, revisar los aspectos de confidencialidad. Por otra parte, todas las empresas se enfrentan en este momento a negociaciones con estos actores. Y revisemos cuántas hacen una evaluación del dispositivo clausular de los contratos que firman con los proveedores de estos servicios, de estos productos informáticos. Entonces, nos daremos cuenta de que son aspectos sensibles, esenciales, y que incluso pueden defenderse mediante la legislación de represión de la competencia desleal, como lo prevé el propio Decreto Ley 337 del año 2016 y que permite en la actual reforma procesal, o sea, en el actual contexto procesal, defender los derechos del poseedor de la información cuando esta ha sido divulgada y se ha mostrado que efectivamente a lo interno se han adoptado las medidas para considerar esta información como información no divulgada, siguiendo los criterios legales que establece el propio Decreto Ley 337 del 2016 para los secretos empresariales. Esta es una problemática, por ejemplo, que es de relevancia para la propiedad intelectual en el contexto empresarial y que es vital que los asesores jurídicos en su desempeño le presten atención. Otra de las temáticas relevantes para la propiedad intelectual y que nos parece que a tono con lo que se ha venido hablando en la jornada debe atenderse, es lo del tema de la contratación, los contratos. En todos estos casos se trata de negociaciones complejas a la hora de transferir estos derechos de propiedad intelectual. Recuérdense que el objeto de la protección sería una creación intelectual
que le permitiría obtener un beneficio económico por transmitir ese bien intelectual, ese bien intangible, esa creación intelectual en sentido general. Con lo cual, en muchos casos, la participación de varios sujetos, sobre todo estoy pensando en el ámbito de ciencia e innovación, la participación en régimen de coparticipantes de varias entidades también complejiza no solo la determinación de quién sería el titular, sino muchos otros aspectos relacionados con la explotación. Y en tal sentido, otro aspecto que queríamos llamar la atención es el relacionado con la protección, no solo mediante vía nacional, sino también la utilización de vías internacionales para que existen en casi todas las modalidades de protección de derechos de propiedad intelectual que tienen registro y que le permiten hacer redituables los gastos y hacer redituable también la inversión que se ha hecho en tiempo y recursos para obtener ese resultado de propiedad intelectual. Finalmente, otro aspecto con el que queríamos también comentar en nuestra presentación es el relacionado con el régimen de protección de las creaciones intelectuales obtenidas en el marco de una relación jurídica de empleo. Creo que con la aprobación en la sesión anterior de la Asamblea Nacional de la legislación de derecho de autor se cierra una regulación bastante interesante y sólida sobre el derecho que tienen los trabajadores a obtener una remuneración suplementaria por la explotación de los resultados de propiedad intelectual que utiliza la empresa, que le aportan a la empresa y que comercializa esa empresa. En este caso estaríamos hablando de que se verifica un régimen de titularidad para el empleador que sería distinto de los derechos que le corresponderían al creador intelectual, y esto entronca también con lo que ya habíamos visto que se regula en el artículo 62 de la Constitución. O sea, es importante que se atiendan estos temas porque puede ser un incentivo para la generación de resultados en nuestro contexto empresarial y que correspondería desde el punto de vista del derecho del trabajo a atender cuando se revisan los aspectos de la creación de resultados y de la protección en sentido general. O sea, le hemos puesto quizás elementos que integrarían este básico, este kit de herramientas de emergencia que podría al asesor jurídico o al consultor o al abogado de bufete colectivo que desempeña esta actividad en estas situaciones dar una atención inicial de primeros auxilios, podemos decir, toda vez que no puede desconocerse que se trata de temas de alta especialización, temas que deben ser atendidos por especialistas con formación en temas de propiedad intelectual, a los cuales hay que acudir en esta relación simbiótica complementaria que se debe tener entre los diferentes ramas del derecho y colegas y esferas de actuación a la hora de revisar estos temas. Bueno, estas serían las principales ideas que queríamos compartir en relación con la temática que nos ha motivado presentarles en el día de hoy, que está relacionada con la propiedad intelectual en las industrias creativas de la ciencia y la innovación, tratando de presentar estas herramientas iniciales que le permitan en el asesoramiento jurídico vincularlos con la realización de su actividad.